En esta ocasión vamos a simular un circuito muy sencillo, va a ser un circuito RC para que vean su transitorio y cómo podemos eh, obtener las simulaciones en NG Spice. Entonces vamos a empezar colocando la resistencia, aceptar, vamos a rotarla, vamos a acercarnos un poco y vamos a meter inmediatamente el capacitor, el condensador. Este lo vamos a dejar en esta posición. Vamos a utilizar también una B-Source. Voy a ponerla lejos. Ok. Entonces nos falta una GND. Aceptar. Y vamos a ponerla por aquí. Vamos a unir los extremos del circuito. Ok. Ahí lo tenemos. Perfecto. Ahora solamente nos faltan los valores de nuestros elementos. A la resistencia vamos a ponerle un valor de 3 ohms. Al capacitor un valor de 720 nanos. Aceptar. A la fuente le vamos a poner B1. Y los datos que vamos a poner en la fuente en este caso va a ser una fuente de pulsos. Ajá, con un valor de 0, luego 1, luego 2 nanos, otra vez 2 nanos, otra vez 2 nanos y 20 microsegundos con un periodo de 40 microsegundos. Vamos a cerrar esto aquí, lo vamos a poner a aceptar y vamos a agregar un texto para no estar repitiendo los valores en la simulación. Vamos a decirle que empiece, que sea de 1 nano, que nos dé un tiempo de 40 microsegundos, que empiece en 0 y que inicialice los capacitores en 0. Aceptar. Ok, vamos a ponerlo aquí. Tenemos todo y ahora sí ya podemos irnos a nuestra simulación y corremos la simulación. Vamos a poner en esta parte nuestra señal para que podamos ver nuestro transitorio. Es decir, voy a poner aquí un poquito al lado para que lo podamos ver. Así y así. Entonces, si ustedes observan, tenemos un pulso de 0 y 1 volt. Voy a agregar también la señal para que la vean. Tratar de ponerlo aquí, ok, para no estar cambiándolo. Ahí lo tenemos. Entonces, la señal verde es la entrada de nuestra fuente de voltaje, es un pulso. Entonces, se dan cuenta, tenemos 1 volt. Entonces, el capacitor empieza desde un voltaje 0, empieza a cargarse. Ajá. Aquí pueden calcular las 5 veces tau del sistema, o las 4 veces tau para llegar muy cercano al valor de 1 volt. Y aquí cuando apagamos la fuente, pues el voltaje de nuestro capacitor empieza a disminuir hasta que se disipa todo el voltaje en la carga. Vamos a agregar la señal de la corriente del capacitor. Aceptar. Entonces podemos ver aquí que tenemos una corriente máxima porque el capacitor no está cargado, entonces es como si tuviéramos un cortocircuito y la corriente solamente la limitaría nuestro valor de la resistencia. Entonces tenemos una corriente máxima, empieza a decaer porque el voltaje está incrementando hasta que tenemos una corriente cero debido a que el capacitor está completamente cargado. Entonces el voltaje de la fuente, la tensión de la fuente aparece en el capacitor y por eso ya no hay un flujo de corriente
a través del circuito. Y cuando apagamos la fuente, entonces el capacitor empieza a ceder su voltaje, por eso empieza a caer el voltaje, la corriente se vuelve negativa y la corriente fluye en este sentido para disiparse en la resistencia. Entonces eso sería la explicación del transitorio de un circuito RC, en este caso con un capacitor de 720 nanos y una resistencia de 3 ohms. Voy a hacer un poquito un zoom para que ustedes vean el tiempo que tenemos. Entonces, se dan cuenta que tenemos pues los 20 microsegundos, porque hasta aquí llegan los 20 microsegundos y hasta acá los 40 microsegundos. Entonces, aquí ya se alcanza a ver mejor. Perfecto. Y eso sería todo por este video. Nos vemos la próxima.